Dios les bendiga, queridos. ¿Cómo están? ¿Está bien ahí el volumen? Sí, sí, está perfecto. Muy bien. Es una alegría estar una vez más con ustedes en la casa del Señor. Es un día diferente a otros. No hace tanto calor, pero la lluvia ha estado muy intensa, ¿no? Eh, y gracias a Dios por la lluvia, hermano, porque cuando uno piensa que en otras partes de acá de nuestro país más bien hay sequías, incendios y todo lo demás, esos problemas de la naturaleza. Y aquí estamos en un lugar cómodo, gracias al Señor por eso. Eh, En esta mañana hay que seguir orando por algunos hermanos que no vemos ahora, todavía siguen algunos, están de viaje, las hermanas Lanchero están en alguna parte de Europa, no sé si están en Italia o en España o en el océano, por allí, ¿verdad? Los adultos nos bombardean todo el tiempo con eso. Entonces vamos a mirar este tema y cada domingo iré tocando otro tema parecido basado en algún capítulo del libro del Génesis. Por ahora nuestra base será, como dijimos, como se leyó Génesis capítulo 1, versículos 26 hasta el 28. Vamos a orar un momento. Padre, yo quiero que en este momento, Señor, seas tú quien nos hable, que tú bendigas esta palabra tuya como siempre lo haces. Señor, aquellos que no han venido también, aquellos que van a escuchar, para ahora. Cuando Dios separa a este hombre para que él sea el ejemplo de lo que es obedecer a Dios, tener fe en Dios. Y no solamente eso, sino que Dios lo bendice aún más, lo prospera aún más. Pero en este caso ya no lo bendice ni lo... Y no hablo de la nación Israel de hoy, sino de los judíos en términos general, son el objeto de la bendición de Dios. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que en Abraham todas las naciones de la tierra entonces son benditas. Génesis es como una llave que nos abre el entendimiento para entender el Antiguo Testamento. Y cuando uno entiende el Antiguo Testamento, uno puede entender el Nuevo Testamento. Particularmente el libro de Apocalipsis, y esto es curioso, varón y hembra los creó, y el 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Hay algo que nos enseña estos tres versículos. Todo el capítulo 1 está hablando de Dios cómo formó la creación con su palabra nada más, ¿no? Pero cuando llega a este pasaje del versículo 26 en adelante, dice, hagamos al hombre, dice nuestra traducción, en... se usa la palabra Adán. Y Adán no es varón. Adán en hebreo es humanidad. Y entonces Dios dice, hagamos la humanidad a nuestra imagen y semejanza. Y esta humanidad entonces, entendida, llama la atención acá, queridos, es de que
¿por qué dice hagamos en plural cuando Él es... No tienen ningún problema para entender esto porque en hacerlo, ¿verdad? Pero no vamos a entrar ahí. Solamente para decir, hermanos, que aquí está reflejada lo que llamamos la creación de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu actuando en la creación. Es Dios Padre quien está actuando en todo lo creado, pero miren ustedes que en el versículo 2 del capítulo 1 se dice, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Ese espíritu, otra vez en el idioma original, es una referencia al espíritu. Dijo Dios, sea la luz, ¿verdad? Luego en el versículo 9, y dijo Dios, reúnanse. Dios habló. Para los es lo mismo acá. Cuando nos dice que Dios dijo la palabra, entonces nosotros podríamos traducir muy bien, y el verbo creó la luz, etcétera, etcétera. Lo que nos hace ver entonces que cuando en este versículo 26 se habla en plural, es toda la Trinidad que entra en juego y es, hermanos, la imagen y semejanza de esa Trinidad que tú y yo llevamos dentro. Ahora, esto es impresionante, hermanos, porque esta, diríamos, ser creado a imagen de Dios, define la relación única que el ser esto es importantísimo. Hay cantidad de comunidades, pueblos autóctonos en todo el mundo que le dé sentido a su vida. Esto de acá nos habla, hermanos, nos habla que entonces, porque somos hechos a imagen suya, tenemos la capacidad de relacionarnos, de buscarnos con Dios. Queridos, la mascota que tú tienes en tu casa, por más linda y hermosa que sea, no busca relacionarse con animales y yo feliz con tener un zoológico, qué sé yo. Pero ninguno de ellos busca a Dios, por lo menos no conscientemente. Solamente el ser humano lo hace, porque ese es el reflejo de la imagen de Dios. Por eso es que decimos que interior que lo lleva a buscar,
porque Dios quiere comunicarse con él o con ella, pero la persona llamaban la angustia existencial, a los que niegan todo ello. Es que dentro de nosotros está ese, permítanme decirlo así, hermanos, ese instinto natural de buscar al que nos hizo. Pero más, esto también, haber sido creados a la imagen de Dios, nos hace que tengamos atributos comunicables, o sea, podemos comunicarnos los unos a los otros, como Dios hablaba con Adán y Eva en el huerto. ¿Verdad? Que lo hagan así tan explícitamente como dos personas. En lo que llamamos el aspecto racional, ¿verdad? El ser imagen y semejanza de Dios, y hermanos queridos, esto es de inteligencia, pero el cerebro que tenemos puede racionar, diríamos, hacer cosas que nosotros no importa si es un Einstein que tiene 170 IQ o lo que sea, u otro que tal vez no es así. Pero también esto significa que en el sentido moral, somos también o tenemos la semejanza de Dios, porque cuando la primera pareja fue creada eran sin pecado, buenos como Dios, pero sabían, conocían lo que era bueno y lo que era malo. Y siempre se usa el ejemplo de los bebés. Ya en nuestra, diríamos, naturaleza, en nuestra nada que ver, nuevamente, ni con religión, ni con nada de eso. Esto tiene que ver simplemente. Lo otro que quiero resaltar, 27, esa humanidad que Dios había creado, tiene, si se quiere así, dos componentes, hombre y mujer, varón y hembra. La palabra es clara porque diríamos que este versículo de acá es la primera vez, por lo menos en el Génesis, que la humanidad la divide en hombres y mujeres. Queridos, y Necabaz para hembra, para mujer, no
Porque más adelante, en el versículo 28, y multiplicaos, llenad la tierra. Eh, Desde hace relativamente muy poco tiempo, yo diría 30, 40 años, no más que eso, es que nosotros hemos venido escuchando cada vez más y más y más, ¿verdad? Que muchos países, muchas sociedades rechazan lo que se llama el género binario, que este género binario asigna atributos en función del sexo biológico de la X, Y para los varones o X. Que este sistema no toma en cuenta el caso de intersexual. Durante el proceso de Centro y Suramérica, ¿verdad? Lo que llamaríamos, hermanos, los colonizadores, impusieron el sistema binario, hombre y mujer, para mantener lo que llamaríamos sus costumbres europeos. Los promotores de esta corriente creen que los roles de género binario básicamente son, y esto es importante que lo entendamos, hermanos, son influenciados y preservados en primer lugar por la religión, en este caso la religión cristiana, hablando de nuestro país, por los sistemas políticos, porque lamentablemente, hermanos, la política y también por los sistemas sociales. Tenga sus raíces. No creo acá, como ya les dije, es que Dios creó hombre y mujer. Dios no creó nada más, ni en medio, ni al costado de ellos. Esto puede sonar muy fuerte, esto puede sonar, si se quiere así, ¿verdad? Como que uno no tiene, ¿cómo se dice ahora? Empatía, ¿cómo? Apertura y todo lo demás. A los padres que todavía tienen niños pequeños en casa. Esto es lo que nosotros debemos enseñar en casa a nuestros niños. O si no van a enseñar esto, queridos, y nosotros no podemos
nosotros no, como decimos, hay mucha influencia. Entonces, que nosotros lidiar y combatir esto de acá. Quiero decir algo más. Quiero decir algo más. Cuando estamos hablando de géneros, del género binario y todo lo demás, eh, así diríamos subrepticiamente, ¿cómo se dice eso? O sea, sutilmente, gracias Marco, sutilmente, camufladamente, ahora también nos están obligando a usar. Y ahí te dicen qué tipo de pronombre quieres. ¿Qué tipo de pronombre quieren? Pero nosotros en castellano hablamos de le. Yo conversaba con un buen amigo mío, con quien iba a jugar squash prácticamente todos los días, qué sé yo. Un hombre educado, un hombre muy próspero en su trabajo. Y un día conversando, tenía dos hijitos pequeños. Un día conversando me dijo, tú sabes que ya el mayorcito entra a la escuela. Y le digo, oye, qué bien, bla, bla, bla. Y me dijo, tú sabes que yo no voy a decirle nada sobre el cristianismo. Yo le digo, ¿cómo así? Me dijo, no, me dijo, el cristianismo está bien para mí, para mi esposa, que somos adultos, pero yo no voy a envenenar a la mente de mis hijos con eso. Y estaba hablando, yo me quedé sorprendido porque bueno, en ese tiempo éramos muchachos todos, ¿verdad? Criado en la iglesia, activo en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. De familias compuestas por dos hombres o dos mamás o dos papás y todas esas cosas. Y él me decía, eso es lo que es nuestra sociedad ahora. Yo no quiero que lo vean mal. Si él dice que eso no es ser, estamos haciendo la idea de lo que es o debería ser nuestro comportamiento, nuestra actitud en un mundo donde llamaríamos, lo que llamaríamos el original de Dios. A mí, en objetos que uno observa como si no tuvieran ningún valor, simplemente son muestras de un plan siniestro del enemigo para desvirtuar lo que Dios hizo en el Génesis 1. Cambiar lo que Dios hizo en Génesis 1 y mostrarnos ahora algo que no es el ser humano. El ser humano no es así, por lo menos no de acuerdo a Génesis. Otra vez, hablo
Es su conciencia la que les va a redarguir. Pero el creyente yo creo que debe mantenerse firme en esto. Ustedes saben que yo todavía tengo un segundo punto y ya se me pasó el tiempo. Así que entonces el segundo punto, ¿verdad? Así también Dios corona en lo que llamamos de hoy, hemos perdido de vista lo que eso significa. Pero eso vamos a verlo más bien ya el próximo domingo, porque si no, aquí nos quedamos hasta las 3 de la tarde, ¿verdad? Y eso no va a ser bonito. Pero queridos hermanos, yo quisiera que ustedes, por favor, piensen, y no solamente piensen, mediten en todo esto, y sobre todo pensemos que a veces uno habla, queridos, a veces uno habla de las persecuciones que hay allá en el África. Una metralleta nos va a apuntar o nos van a degollar. Las persecuciones son más bien en nuestros días y para nuestro país. Tal vez en áreas rurales, en otros continentes es así. Pero estamos hablando de nuestro país. En nuestro país las persecuciones son más ideológicas. La persecución en nuestro país viene porque muchos creyentes o maldad que ve no solo en los por el corazón frío de muchos, por la maldad de muchos, decía Jesús en Mateo 24, ¿verdad? Entonces el amor también de otros, también lo que llamamos nosotros, ¿no es cierto?, persecución, abusos, va a venir también todo lo que es, hermanos, burlas, enfrentar entonces todo esto. Amén. Que es una palabra que nos habla, una palabra que por lo menos a mí, Señor, me reafirma en es lo que tú creaste. Anunciado a otros lo hermoso, ayúdanos a anunciar que en Cristo hay una reconstrucción del ser humano, que en Cristo hay una reconstrucción de la humanidad, que en Cristo hay una reconstrucción de la tierra, que en Cristo, Señor, todas las cosas son hechas nuevas, todo, como dice el Apocalipsis.